sea el Señor, que es una Señor. Miro a la gente está desesperada, hermanos, les falta el Señor en su corazón, les falta Amén. paz en su corazón. Y tienen su nacimiento en su casa, hermanos, pero cuando yo tenía como 14 años, hermanos, un día estaba orando y me llegó esta palabra y nunca se me fue. Y el otro día estaba escuchando en las noticias esta palabra y me acordé, Señor, tú me la diste cuando yo tenía 14 años. Estaba meditando y se me salieron estas palabras. Dije, aunque Cristo naciera 1000 veces en Belén, si no nace en el corazón de una persona, no va a pasar nada. Amén. Y es verdad. Sí, amén. Aunque la gente, por más religiosa que se ponga, hermanos, pone su nacimiento, sus luces, su árbol y todo esto, hermanos, pero no le sirve de nada. De nada, hermanos. No le deja nada en su corazón. Y se sienten bien por ese momento y dicen, lo estamos haciendo para agradar a Dios. Pero están más lejos que lo que ellos creen en Dios, del verdadero Dios. Sí, amén. Porque hay muchos dioses y hay muchos señores, dice Pablo. Hay muchos, la gente los ha hecho, pero no son dioses por naturaleza, porque el Dios que nosotros hemos creído es por naturaleza, porque Él es Dios desde el principio hasta el fin, porque no tiene principio, porque no tiene fin, por eso es Dios. Amén, aleluya, gloria al Señor. Y así de esa manera dice el apóstol escribiéndole no a los corintios, a los duranguenses esta noche. No era para Corinto. Si hubiera sido para los corintios, hermano, allá estuviera con ellos esa palabra. Pero vino a dar hasta Durango y fue a dar hasta Centro, Sudamérica y por todo el mundo. Quiere decir que la palabra era para todo el mundo. Amén. A todo el que la quiera recibir. Se paró Juan y dijo, este es el Cordero de Dios. A todo el que lo quiera recibir. Dice aquí, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de los padres de la fe, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Dice esta palabra, no quiero que ignores eso. Está hablando de todos los padres que llevaban la promesa, salieron de Egipto y todos estuvieron bajo la nube. La nube era Cristo, la nube era Jesús. La columna de fuego era Jesús a través de su espíritu. Amén. Dice, no quiero que ignores eso, porque estuvieron bajo la misericordia de Dios, era la nube. Amén. Pasaron ese mar por la pura misericordia de Dios. Amén. No había salida, era un problema muy fuerte. Faraón y su ejército estaban pisándoles los talones y venían no para jugar, venían para regresarlos a servirle de nuevo, y todo el que no quisiera iba a morir. Ese era el pensamiento del faraón, del rey de Egipto, hermanos. A eso venía, a regresar al pueblo. El faraón es un tipo de diablo, hermanos. Sí. Eso es todo lo que el enemigo quiere, que vuelvas allá, hermano, a llevar la misma carga que te hizo llevar toda tu vida antes de que llegara el Señor a tu vida para quitarte esa carga. Él quiere que vivas allá, así tiene a todo el mundo. ¿Por qué cree que la gente anda así, hermano? ¿Por qué cree que la gente se gasta todo? No le llaman el espíritu de la Navidad, hermano, tienen razón, es un espíritu. Y no es un espíritu bueno, hermano. La mayoría de la gente estaba escuchando un reportaje de aquí de Durango, hermanos, de los suicidios que se aumentaron en esta época, hermanos. La mayor parte eran jóvenes.
desde los 17 hasta los 24, 18, 19, a los 24, hermanos, por causa de lo que sienten en esta época. Y decía la mujer del reportaje, dice, es por causa del espíritu de la Navidad que trae nostalgia y tristeza y depresión. Entonces no es de Dios, hermano, porque Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca. Amén. Y si nosotros aún, hermano, los hijos de Dios, damos cabida a eso, te va a llegar, hermano, también te agota. ¿Sí? Amén. De verdad. Necesitamos todos los días pedirle al Señor que nos dé su espíritu. Es lo único que te va a guardar. Eso que guardaba al pueblo abajo de esa nube era la misericordia de Dios, hermano. No era solo una nube simplemente, era el espíritu de Dios, era la misericordia de Dios, era la gracia de Dios. Tenían que caminar por semanas, hermanos, sin detenerse, y esa nube era lo que los guiaba. Cuando la nube se detenía, entonces ellos tenían que hacer un caminito con Dios. Es lo único que va a guardar este mundo. Por eso la gente, hermanos, se siente triste y entrevistaban a mucha gente, hermanos, y decían, no, pues estoy triste porque mira todo lo que hay que comprar y no tengo dinero. Y no se asombra, hermano, porque hay cristianos que hablan así. Sí. Amén. Hace tanto que hay que comprar y yo que no tengo dinero. ¿Sabe qué, hermano? Ese espíritu es el que no de amor. Sí. No te preocupes, hermano, hay algo más grande y más precioso que tú puedes dar. Sí, hermano. Amén. Antes yo me acuerdo que aún en los anuncios decía, da un abrazo, da amor. No, ya ahora no, hermano, es que ya rebasó, el pecado ha rebasado al mundo. Dice esta palabra. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué Moisés, hermano? Porque Moisés era un tipo de Dios. ¿Sí? Solamente él, hermano, sabía lo que tenían que hacer. Él era el único que hablaba con Dios. No, nadie más, hermano. Dice que cuando venían en contra de él, cuando lo querían matar a pedradas, dice que descendía la nube sobre el tabernáculo, hermanos, y era la manera como el pueblo se detenía. ¿Cuántas veces no quisieron quitarle la vida, hermano, enojados? Porque los había sacado de ser esclavos del pecado, hermano. Estaban molestos. Les caía mal Moisés. Y venían a veces para matarlo, acabarlo, hermanos, y era cuando la gloria de Dios se manifestaba y bajaba la presencia de Dios. Bajaba la nube y se ponía en el tabernáculo. Y yo creo que algo se debió haber sentido, hermanos, porque el pueblo se detenía. Es el del año que viene. Pero dice esta palabra, por eso dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. No está hablando, hermanos, solo del maná, habla del alimento espiritual. ¿Saben qué era lo que les daba? Era la palabra, hermanos, que Moisés hablaba con ellos. Ese era el alimento que les daba vida, porque está escrito que no solo de pan vive el hombre. Amén, aleluya. Pero vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, amén. Aquella boca de aquel varón era la boca de Dios. Amén. Aleluya. Pero pasó ese tiempo y vino la gracia. Gloria al Señor. Estamos bajo la gracia. Amén. Ya no necesitamos a alguien exclusivamente que venga y hable con Dios. Ahora tú puedes hablar con Dios. Yo no sé, hermanos, cuántos hemos apreciado lo que Dios nos ha dado. Cómo abrió la puerta, rompió el velo y nos abrió la entrada en el lugar de su presencia para que cada uno podamos venir y hablar con Él y nos oye y nos responde. Amén, aleluya.
Ellos solamente podían venir con aquel varón y él hablaba con Dios por ellos. Estaban ahí al pie del monte, hermanos. Y la gloria de Dios dice que temblaba el monte. Se sacudía por un terremoto, hermanos. Había un límite donde nadie podía acercarse. Pusieron cerco alrededor de la montaña, pero aquella montaña, hermanos, dice que se oía la voz de Dios como una bocina. Dice que era un torbellino, era fuego, eran truenos, eran voces, eran relámpagos, ardía la montaña día y noche. Amén.